La comunicación es una facultad compartida por los animales. El ser humano, por su parte, es capaz de utilizar símbolos abstractos, las palabras, y combinarlos para crear una increíble variedad de mensajes relacionados con el pasado, con el presente o con el futuro. Nuestra comunicación destaca, pues, respecto a la de cualquier otra especie y adquiere la condición de lenguaje. Hablaremos a lo largo de este reportaje sobre el origen del lenguaje humano y la posibilidad de encontrar huellas primitivas en especies no humanas cercanas en términos evolutivos. Parece claro que los animales llevan mucho tiempo hablando a nuestras espaldas. ¿Podría el hombre compartir los orígenes del lenguaje humano con nuestros parientes más próximos? Nuestros antepasados supieron inventar la forma de comunicación más sofisticada de la Tierra. En muchos sentidos, el lenguaje define lo que significa pertenecer a la raza humana. El lenguaje humano ha evolucionado con una extraordinaria rapidez. Por eso es probable que el lenguaje humano sea la innovación fundamental que le ha permitido al hombre extenderse rápidamente por el planeta y dominarlo. ¿De dónde proviene el lenguaje humano? ¿Cómo pasamos de emitir aquellos ruidos aparentemente simples, producidos también por otros animales, a utilizar el lenguaje humano que forma el método de comunicación más complejo del planeta? Gracias a los fósiles, los paleontólogos saben que nuestros antepasados se separaron de los monos hace alrededor de 5 millones de años, pero precisamente saber cuándo desarrollaron nuestros antepasados la capacidad del lenguaje sigue siendo uno de los grandes misterios de la evolución. Creo que es importante recordar que, al igual que otra gran cantidad de cosas del mundo natural, el lenguaje humano ha evolucionado, no surgió sin más. Fue seleccionado durante el periodo evolutivo, momento en el que también se eligieron las partes de nuestro cerebro involucradas en el lenguaje. Antes de continuar con la presentación, debemos detenernos para contemplar qué zonas del cerebro han sido tradicionalmente relacionadas con el lenguaje, yendo desde el modelo clásico hasta las perspectivas más actuales. El giro frontal inferior, en su parte media, y el surco y el giro temporal superiores, en su parte superior, son áreas que se activan sistemáticamente durante el procesamiento del lenguaje. Estas áreas se corresponden con el área de Broca y el área de Wernicke respectivamente. Las perspectivas más clásicas han apuntado como relacionadas con el lenguaje al área de Broca, el área de Wernicke y a las fibras de conexión que hay entre estas dos, el fascículo arqueado. Estas descripciones comenzaron en 1861 cuando Pierre-Paul Broca describió su exploración de un enfermo crónico con un déficit inusual en el habla, que limitaba su capacidad para comunicarse. Siempre que el paciente intentaba hablar, sus palabras se reducían a una única sílaba recurrente, tan, aunque podía entonarla de diferentes formas para cambiar su significado. Cuando el paciente falleció, Broca descubrió una lesión que afectaba a la circunvolución frontal inferoposterior. Aunque Broca nunca llegó a seccionar el cerebro para examinar la extensión de la lesión, sí sugirió que esa región específica era la responsable de la articulación del lenguaje. Esta área es conocida actualmente como área de Broca, y el déficit comportamental asociado es la afasia de Broca. Esta afasia se caracteriza por provocar dificultad para comunicar con el lenguaje verbal y por escrito los mensajes que se quieren transmitir, es decir, el habla resulta muy alterada y en menor medida la comprensión. En estos casos, la lectura también se ve afectada, ya que el área de Broca limita con áreas responsables del control muscular del habla. Pero no existe una correlación perfecta entre lesiones en el área de Broca y el déficit de lenguaje. Las lesiones en este área no siempre suponen una afasia de Broca permanente, ya que hay casos en los que el paciente sufre una afasia persistente a pesar de no tener lesiones en este área. Por otra parte, el paciente en el que Broca basó su modelo había sufrido múltiples percances que originaron su afasia. Debido a que Broca nunca seccionó su cerebro, no aparecieron otras áreas cerebrales que también estaban afectadas por dichas lesiones. El hecho de que la afasia de Broca comprenda la lesión de múltiples áreas cerebrales apoya la idea de que diferentes regiones cerebrales pueden participar en el procesamiento normal del lenguaje. En 1874, Carl Wernicke informó de 2 casos clínicos con trastornos del lenguaje. Esos pacientes tenían dificultad con lo que Wernicke describió como memoria auditiva para las palabras, lo que significa que tenía problemas con la comprensión del lenguaje hablado, aunque su propio discurso era fluido y suelto.
Wernicke realizó la autopsia al cerebro de uno de estos pacientes y consideró que el daño más significativo se encontraba en el giro temporal superior, que es la zona superior al lóbulo temporal. Concluyó que esa región era crucial para la comprensión del lenguaje. Actualmente utilizamos el término afasia de Wernicke para referirse a este tipo de trastornos de la comprensión del lenguaje. No obstante, las lesiones selectivas en este área tampoco pueden conllevar un problema persistente de comprensión, pues no todos los pacientes con afasia de Wernicke poseen realmente dañada esta zona. De hecho, los datos que inicialmente predijeron la relación entre área de Wernicke y comprensión vinieron dados por dos casos bastante problemáticos que se le presentaron a Wernicke. En uno de ellos, los problemas se resolvieron a las 7 semanas y al paciente nunca se le practicó una autopsia. El segundo caso resultó ser un paciente demente que poseía numerosos cambios en el cerebro, aparte de los producidos en el giro temporal superior. Así pues, las perspectivas actuales optan por creer que las lesiones se extienden más allá del giro frontal inferior y del giro temporal superior para producir respectivamente las afasias. Las tecnologías modernas, como son las técnicas hemodinámicas y las técnicas de localización de fuentes para el EEG y el MEG, están cambiando gradualmente el modelo clásico. Muchas de esas contribuciones se interesan por el papel funcional de las áreas tradicionales del lenguaje, por la posibilidad de que otras áreas del cerebro también sean importantes y por la probabilidad de que el procesamiento del lenguaje involucre una red de áreas cerebrales que contribuyan de forma individual e interactiva. El lenguaje hablado es la forma de comunicación más utilizada por las personas, pero existen aquellos que no son capaces de escuchar sonidos y por tanto son incapaces también de producirlos. Estas personas se relacionan mediante el lenguaje gestual. Debemos destacar que las zonas del cerebro que se activan cuando una persona sorda está empleando el lenguaje de signos se superponen en gran medida con las utilizadas por un oyente cuando está produciendo el lenguaje hablado. Todo preguntas entonces, ¿cómo es posible que un sistema de comunicación tan diferente al lenguaje hablado utilice los mismos sistemas corticales que este? En un principio se creyó que en las personas sordas el lenguaje gestual ocupaba el espacio libre que dejaba en el cerebro el lenguaje hablado. Sin embargo, ciertos estudios demuestran lo contrario. En este sentido, la localización de las áreas de Broca y Wernicke parece encontrar su lógica. El área de Wernicke, implicada en la comprensión del lenguaje, está localizada junto al córtex auditivo, la parte del cerebro que recibe las señales auditivas. El área de Broca, relacionada con la producción del lenguaje, está situada al lado de la zona de la corteza motora, encargada del control de los músculos de la boca y los labios. Pero, ¿está dicha organización del cerebro basada realmente en las funciones del oído y el habla? Una manera de explorar esta cuestión es estudiando un lenguaje que use diferentes canales sensoriales y motores. En efecto, el lenguaje de signos se adapta a las características que pretendemos estudiar. Desde hace 2 décadas se han examinado grupos de personas sordas que utilizan lenguaje de signos, las cuales sufrieron daños en el hemisferio izquierdo o en el derecho. Evaluando su eficacia en la comprensión y producción del lenguaje de signos, llegamos a determinar si las regiones del cerebro que interpretan y generan los signos son las mismas involucradas en el lenguaje hablado. Al contrario de lo que la gente piensa, el lenguaje de signos son sistemas lingüísticos estructurados con toda la complejidad gramática de los lenguajes hablados. Tienen reglas para signos individuales y frases enteras. Y, además, también en contra de la creencia general, no hay un lenguaje de signos universal. Las personas sordas en diferentes países usan lenguajes de signos muy diferentes. De hecho, los lenguajes de signos no son simplemente versiones de los lenguajes hablados. Por ejemplo, el American Sign Language y el British Sign Language difieren completamente entre sí, como podemos ver en la imagen. El lenguaje de signos y el hablado comparten las propiedades abstractas del lenguaje en general, pero difieren radicalmente en su aspecto exterior. Mientras que el lenguaje hablado está codificado en cambios acústico-temporales, el lenguaje de signos lo hace en cambios visoespaciales. ¿Cómo afecta esta diferencia a la organización neuronal del lenguaje? Se podría hipotetizar que el lenguaje de signos tendría su soporte en los sistemas cerebrales del hemisferio derecho, puesto que estos signos son señales visoespaciales y, como hemos comentado anteriormente, el hemisferio derecho tiene relación con funciones visoespaciales.
Y por otro lado, se podría hipotetizar que el análogo al área de Wernicke en los sordos estaría cerca de las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento visual, y que el análogo del área de Broca en estas personas estaría cerca de la corteza motora, controlando los movimientos de las manos y los brazos. Cuando se comenzó a investigar esta hipótesis en la década de los 80, dos cuestiones fundamentales debían ser respondidas. ¿Tenían las personas sordas con daños cerebrales déficit en el lenguaje de signos? Y si así era, ¿se asemejaban estos déficits a la afasia de Broca o a la de Wernicke? La respuesta a estas preguntas fue un rotundo sí. Uno de los primeros pacientes estudiados con sordera, usando de forma apropiada gramáticamente todos los signos de la American Sign Language, el mensaje transmitido era incoherente. Esta aparente incomprensión de los signos era muy similar a los síntomas de pacientes no sordos con afasia de Wernicke. Otra paciente con sordera tenía tremendas dificultades para producir el lenguaje de signos, pero su comprensión de este era perfecta, síntomas paralelos a la afasia de Broca. Pero, ¿dónde estaba el daño que producía estas señales de afasia? La respuesta fue sorprendente. Ambos pacientes tenían lesiones en sus hemisferios izquierdos, y las lesiones están localizadas justo donde se esperaba encontrarlas en pacientes no sordos con problemas similares. El paciente sordo con dificultades en la comprensión del lenguaje de signos tenía daños que incluía el área de Wernicke, mientras que la paciente con problemas en la producción de signos tenía daños que incluían el área de Broca. Estas observaciones mostraron que el hemisferio izquierdo juega un rol crucial en el soporte del lenguaje de signos. Pero, ¿qué hay del hemisferio derecho? Se podría pensar que el daño en el hemisferio derecho, que está implicada en funciones visoespaciales, tendría también efectos devastadores en la habilidad del lenguaje de signos. Pero esta asunción es presuntamente incorrecta. Personas sordas con daños en el hemisferio derecho eran perfectas en la producción del lenguaje de signos, usando y comprendiendo la gramática del lenguaje de signos, mientras que mostraban dificultades en crear o copiar dibujos o fallaban en reconocer objetos en la parte izquierda de su campo visual. Estudios posteriores confirmaron la hipótesis de que el hemisferio izquierdo es dominante para la producción del lenguaje de signos, como así lo es para el lenguaje hablado. Sin embargo, los estudios en pacientes con lesiones cerebrales son limitados en su precisión. Para determinar con exactitud qué partes del cerebro están involucradas en el lenguaje de signos, los investigadores necesitarían estudiar a docenas de pacientes con sordera con lesiones en las zonas a estudiar, y eso llevaría décadas para encontrarles. Pero la introducción de técnicas no invasivas de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional, han dado muchas pistas acerca de las raíces neuronales del lenguaje. Los investigadores han empleado estas técnicas para investigar el rol del área de Broca en el discurso y la producción de signos. Las imágenes resultantes de estas técnicas muestran cómo, efectivamente, el área de Broca se activa en pacientes normales cuando están hablando y en pacientes sordos cuando producen el lenguaje de signos. Las mismas imágenes, a su vez, han confirmado que las regiones que juegan un rol fundamental en la comprensión del lenguaje de signos son las mismas que aquellas involucradas en la comprensión del lenguaje hablado. Un experimento interesante que puso de manifiesto este hecho fue el que llevaron a cabo Levanen y Coles en 2001. Registraron actividades corticales de sujetos sordos que conocían el lenguaje de signos y sujetos oyentes que no lo conocían, mientras todos ellos observaban vídeos de personas empleando ese lenguaje. En los sujetos sordos se activaron áreas típicas del lenguaje hablado en respuesta a los signos. Pero lo más interesante es que algunas áreas importantes para el procesamiento lingüístico, como GFIM y STSP y GTSP, se activaron en igual medida en los sujetos que no conocían el lenguaje de signos que en los que sí. Es decir, el lenguaje gestual utiliza los mismos circuitos que el lenguaje hablado, aunque éste se encuentre plenamente operativo. En efecto, posteriormente se ha confirmado que GFIM cuenta con neuronas que se activan tanto al producirse como al observarse movimientos de las manos, neuronas espejo. Por tanto, el circuito cerebral del lenguaje hablado está preparado biológicamente para ocuparse también del lenguaje gestual, y es importante decir que el lenguaje hablado ocupa el área reservada al lenguaje gestual. Esto se ve en los bebés humanos, los cuales adquieren el lenguaje de signos antes de adquirir el lenguaje hablado, con gran riqueza en cuestión de verbos y nombres. Así que podemos decir que el ser humano mantiene esta infraestructura cerebral que se ocupa de la comunicación gestual y tiene acceso privilegiado a esta. Precisamente es el lenguaje gestual
el que nos introduce en el ámbito del lenguaje hablado, para que además éste se acomode adecuadamente en dicha infraestructura cerebral. Ambos tipos de lenguaje se complementan, haciendo que la comunicación entre individuos sea fluida y rica. Por tanto, la combinación de ambos ha sido claramente beneficiosa. Llegados a este punto surge una pregunta. ¿Nuestra capacidad para producir y entender el lenguaje se remonta a nuestro origen común con los primates? Un informe sobre que el lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo de los chimpancés está dilatado con un patrón similar al humano en el área homóloga del cerebro proporcionará un impulso adicional. Este área se considera básica para el lenguaje humano. Pero lo que nos interesa saber es si la dilatación del lóbulo temporal en los primates proporciona los medios relativos al lenguaje o la potenciación de este en alguna medida. La búsqueda de las esquivas raíces del lenguaje humano impulsó al neurocientífico Gerard Taglialatella a adoptar un enfoque radical. Se preguntó si el cerebro de nuestro pariente vivo más próximo podría revelarnos la forma en la que evolucionó nuestro lenguaje. Las pruebas genéticas nos han demostrado que los chimpancés y humanos compartimos un antepasado común que vivió hace 5 millones de años, pero lo que no sabemos es que tenemos en común con los chimpancés en todo lo relativo a la comunicación. Taglialatella lleva años trabajando con chimpancés y sabe que se comunican de una forma similar a los humanos. Los chimpancés usan sonidos, lo que nosotros llamamos vocalizaciones. También emplean gestos, que pueden realizar con las manos, extendiéndolas así, o incluso tocando a su compañero. Ponen caras distintas para expresar que quieren conseguir algo o en respuesta a lo que ha hecho otro chimpancé. Así que en cierta forma la comunicación de los chimpancés es muy similar al lenguaje humano porque utilizan todo tipo de herramientas, expresiones faciales, posturas corporales y sonidos. Taglialatella también ha observado que cuando los chimpancés quieren comida parecen utilizar símbolos específicos, una forma elemental del lenguaje de signos. Él sabía que en el cerebro humano hay una región llamada el área de Broca que se activa no solo con el hambre, sino también cuando utiliza signos. ¿Utilizan los chimpancés la misma parte de su cerebro para comunicarse? Y si fuera así, ¿podría eso aportarnos pistas sobre los pasos evolutivos que desarrollaron el lenguaje? ¿Podemos encontrar en el interior del cerebro de los chimpancés los orígenes de nuestro mayor logro evolutivo? Utilizando un sistema desarrollado para el hombre, denominado escáner PET, y que permite obtener imágenes del cerebro, Taglialatella se embarcó en un estudio sin precedentes. Quería capturar imágenes en 3 dimensiones del cerebro de los chimpancés mientras los animales hacían gestos y pedían comida para ver si era posible que tuvieran su propia versión del área de Broca. Fue un experimento muy interesante para nosotros porque era la primera vez que alguien intentaba averiguar lo que pasa en el cerebro de un chimpancé durante su comunicación. Tras comparar las imágenes del cerebro humano con las del chimpancé cuando está comunicándose, Taglialatella descubrió muchas semejanzas. Los chimpancés utilizaban una parte del cerebro que parecía estar en la misma posición que el área de Broca. Siempre se ha creído que las zonas relacionadas con la producción del habla, con la producción del lenguaje, surgieron solo en los humanos y no estaban presentes antes de que nos separásemos de los chimpancés. Pero nuestro experimento nos dice que es posible que esas zonas se utilizaran para la comunicación incluso antes de que el ser humano supiera hablar. Así que esto cambia la forma en la que creemos que ha podido evolucionar el lenguaje. La investigación con respecto a este tema comenzó en la década de los 60, con Beatrix y Allen Gardner como protagonistas. Ellos utilizaron variantes del lenguaje de signos para comunicarse con su chimpancé Washoe. Otro investigador, David Flemach, desarrolló un sistema basado en fichas de plástico para comunicarse con sus chimpancés. En la década de los 70, los métodos comenzaron a hacerse más desarrollados, sobre todo cuando el equipo de Sue Savage-Rumbaugh inventó un teclado controlado por ordenador, de modelos geométricos distintivos, llamados lexigramas, que utilizó para fomentar el estudio de la capacidad del lenguaje con su lena. Estos y otros muchos estudios fomentaron el estudio de la producción del lenguaje. Se pensaba
que si un mono era capaz de utilizar correctamente los signos, al mismo tiempo sería capaz de entender su significado. Sin embargo, esta afirmación resultó ser falsa. Así que el estudio del lenguaje cambió de rumbo y se centró en la comprensión, lo que resultó una tarea difícil, pues como sabemos, los monos no poseen la facultad de hablar. Estos descubrimientos demuestran que el aprendizaje del lenguaje está ligado a las experiencias comunicativas sociales de la temprana infancia, más centrada en la comprensión que en la producción del lenguaje y basada en los procesos evolutivos que han seleccionado al grupo taxonómico de los primates con cerebro grande y complejo. Pero es cierto que los primates no poseen una habilidad lingüística plena, ya que no pueden hablar y sus vocalizaciones resultan menos flexibles y menos susceptibles al aprendizaje que nuestros gestos, lo que les aleja de ser precursores de nuestro lenguaje simbólico, aunque no se puede descartar su contribución al lenguaje humano, ya que hay ciertos primates que poseen sistemas complicados de comunicación. En 1966, unos investigadores emprendieron uno de los experimentos heteroespecíficos más importantes nunca antes llevado a cabo. Los psicólogos Alan y Beatrix Gardner comenzaron a enseñar a una joven chimpancé llamada Wassow a hablar, con la lengua de signos estadounidense. Al año del experimento, un estudiante recién licenciado, Roger Fudge, empezó a trabajar con Wassow. Todavía sigue trabajando con ella. Ahora su vocabulario es de en torno a unas 200 y suena a poco, pero tienes que darte cuenta de que la lengua de signos estadounidenses es un idioma con muchas entonaciones. De este modo, un mismo signo puede tener muchísimos significados cambiando simplemente la entonación. Los chimpancés ponen una entonación u otra a sus signos basándose en la emoción, en lo que están sintiendo, si es importante de verdad o no. 4 de los 5 chimpancés de esta familia aprendieron la lengua de signos de los Gardner y sus estudiantes durante los experimentos iniciales. Pero el hijo adoptivo de Wassow, Liulis, ha aprendido de su madre. Un chimpancé ha enseñado a otro chimpancé a hacer signos. ¿De qué color es esto? Sí, blanco. Por primera vez, tenemos un lenguaje en común con otra especie, lo que nos permite un diálogo decisivo y un vistazo a sus corazones. Con nuestros chicos nos dirán lo que sientes, pero igual que yo te diré estoy contento, ellos pueden decirte estoy contento, ellos pueden decirte que están tristes, pueden pedirte un abrazo, pueden consolarte. Y con estos chicos, con Wassow y su familia, son los primeros no humanos que pueden utilizar realmente un lenguaje humano para transmitirnos sus emociones. La realidad es que los chimpancés y los humanos comparten un 98,4% de su ADN. El chimpancé se encuentra genéticamente más cerca de un humano que de un gorila, y la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. De los muchos miles de genes que contribuyen a confeccionar nuestros cerebros, tan solo 50 separan a los humanos de los chimpancés. Los humanos, los chimpancés y todos los mamíferos comparten el antiguo cerebro reptiliano, que sigue controlando los comportamientos básicos de supervivencia. En los posteriores 100 millones de años se desarrolló una capa emocionalmente más sofisticada, dando paso a la maternidad y una capacidad única de aprender. Con la evolución de la tercera etapa del cerebro llegó una mayor capacidad para las emociones sociales complejas, aquellas que dirigen las manadas, los rebaños y las sociedades humanas. Los cerebros más modernos, aquellos que pertenecen a los chimpancés y a los humanos, difieren más en el tamaño que en el diseño. Gracias a que una familia de chimpancés ha aprendido la lengua de signos estadounidense, tenemos la oportunidad de escuchar lo que piensan y conocer sus deseos, que a menudo no son tan distintos de los nuestros. Dulce. Está haciendo el signo de dulce y tiene un montón de postres frente a ella. Ojea la revista. Dulce esto, dulce, dulce, esto, esto, muy dulce, 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 dulce.
Cuando los chimpancés hacen signos para ellos mismos, ya sabes, están sentados ahí viendo las revistas y hablan con ellos mismos. Es como tú o yo o cualquiera mientras conduces, vas solo y dices, vaya, qué atardecer tan bonito. Esto se llama discurso privado, o en este caso, signos privados. Están hablando solos. Lo interesante del discurso privado es que es una de las pocas veces en que realmente sabes lo que alguien está pensando. Muchas veces podemos estar pensando una cosa y luego corregimos, cambiamos y esas cosas. Pero esto es pensar en voz alta. Eso. Ve que lo coge. Queso. Ve que lo coge. Queso. Y es una pregunta. Está preguntando a Debbie algo. Está diciendo queso, haciendo el signo y mirando a Debbie. El lenguaje se ha considerado el último bastión de la singularidad humana. Su capacidad para adquirir un lenguaje, para hablarnos, para usar signos. Básicamente están diciendo que Darwin tiene razón. Tú puedes hablar, nosotros podemos hablar. Tú puedes adquirir un lenguaje. Y adivina qué, nosotros podemos adquirir un lenguaje. Para entender de verdad a los humanos, tenemos que tomar a otros en sus condiciones y no mirar las diferencias, sino también las similitudes. Olvidamos con demasiada frecuencia que somos seres humanos y que humanos es simplemente un adjetivo que describe la naturaleza de nuestro ser. ¿Qué es lo que distingue a los humanos de los demás seres de la Tierra? ¿El corazón humano es único? ¿O es uno entre muchos otros? Con su capacidad de lenguaje, Washoe es uno de los pocos animales que pueden compartir lo que hay en su corazón. Washoe esperaba cosas de sus amigos. Y si tú vas 4 días a la semana, espera que aparezcas 4 días a la semana. Y si no vas, tendrás que darle una explicación. En el verano del 82 yo estaba embarazada y tuve un aborto, por lo que falté un par de días. Y volví y ella me hizo el vacío. Y le dije, siento haberme ido, pero mi bebé murió. Y pensé que Washoe lo entendería porque yo sabía que ella también había perdido a un bebé antes. Me miró y luego miró hacia otro lado. Y me volvió a mirar a los ojos y me hizo el gesto de llorar. Y en aquel momento supe que sentía empatía. Me levanté para marcharme y ella dijo con signos, dijo, por favor, alguien, abrazo. Y así volví y me quedé un tiempo. Hay algunos animales en cuyas vidas podemos ver nuestro propio reflejo. Animales en los que vemos el origen de nuestras propias emociones. Cuando miro a los ojos de un chimpancé, como lo haría una persona, veo a una persona. Veo a una persona con sentimientos y emociones y cariño. A menudo decimos que los ojos son el espejo del alma. Yo veo almas ahí. La comprensión o procesamiento del lenguaje está asociado por los estudios realizados a múltiples procesos y áreas cerebrales, por lo que no se trata de un proceso unitario. Durante la comprensión del lenguaje, la actividad cerebral se puede organizar en 2 bloques, el procesamiento sintáctico y el semántico. Ambos vienen precedidos por un procesamiento perceptivo que clasifica la estimulación como lingüística. Los estímulos lingüísticos pueden percibirse tanto de forma visual como auditiva. La percepción visual comienza en la parte posterior de la vía visual ventral. En este primer momento no se observa una diferencia de respuesta ante el estímulo lingüístico. Este proceso va seguido de una amplitud del componente P150, revelado por los Pratt, que muestra una mayor amplitud hacia estos estímulos que ante otros de apariencia no lingüística. Este componente se origina en la corteza occipitotemporal. En ella se encuentra el área de la forma visual de las palabras, la cual reacciona en su totalidad hacia estímulos lingüísticos. Cuando la percepción de los estímulos lingüísticos se hace de manera auditiva, en la corteza auditiva primaria se activan respuestas similares a las anteriores. Inicialmente, en el área de la voz GTSM, se diferencia la voz humana de otros estímulos, no distinguiendo en este momento si son pseudopalabras, palabras incomprensibles u otro sonido humano. Sin embargo, en la estructura GTPS se producen respuestas específicas a palabras, como se observa en los registros electromagnéticos. Hasta este punto la actividad es bilateral. Las estructuras del giro temporal superior en su parte posterior y el área de la forma visual de las palabras
Se asocian al procesamiento fonológico y ortográfico del estímulo lingüístico hablado y escrito respectivamente, pero no a la recuperación del significado de las palabras. Una vez que los estímulos se han discriminado como lingüísticos, se lleva a cabo un procesamiento léxico y semántico para interpretar el estímulo. Para ello se necesita una entrada a nuestra base central de términos denominada lexicón, que nos permite recuperar el significado de los estímulos que percibimos. La localización del lexicón es desconocida, solo sabemos que el área en la que se encuentra deberá activarse de igual manera ante palabras vistas u oídas. Lo que dificulta la localización del lexicón es que la memoria semántica se encuentra distribuida por diferentes áreas de la corteza en función de los atributos asociados a un estímulo, aunque algunos datos sugieren que se sitúa en el GTMP, así como en zonas adyacentes del STI y del GTI, de forma bilateral. A fin de poderse entender con el lenguaje, es necesario asimilar e interpretar los sonidos de los demás. Las ondas sonoras que llegan a los oídos son transformadas en impulsos nerviosos y transmitidas a varias regiones del sistema nervioso central. Pasan por núcleos conmutadores que se encuentran en la zona intermedia del cerebro llamada el tronco del encéfalo. Estas conmutaciones son necesarias para que, por ejemplo, ante un ruido amenazador, se produzca una reacción de reflejo antes de que éste sea interpretado por el cerebro. Al mismo tiempo, llegará un impulso al área auditiva en la corteza cerebral. Una vez allí, el ruido tendrá un significado. Lo que se oye y lo que se experimenta tienen que estar en estrecha relación, a fin de lo que se oye tenga un auténtico significado. Para poder hacerse comprender, tiene que haber una conexión entre los sonidos, los gestos y la mímica. Esto solo puede lograrse con la experiencia. El hombre aprende con juegos a entender las intenciones de los demás y al mismo tiempo a hacerse entender él mismo. Los sonidos transformados en impulsos nerviosos por los órganos auditivos son comparados luego con los de la memoria. Todo el sistema es excitado por el ruido. En la memoria se activa el entendimiento para comprender este ruido. A través del entendimiento, la voluntad de querer hablar se hace realidad. En ese momento entra en acción la última fase. Los músculos del sistema parlante empiezan a actuar. Incluso el hecho de hablar tiene que ser controlado por el oído. En un diálogo, todas estas zonas actúan conjuntamente. Oír, comprender, la voluntad de hablar, entender y controlar algunos idiomas. Estas zonas cerebrales son las causantes de todo ello. Su trabajo en conjunto dirige el habla, garantiza el entendimiento al hablar y también la retención de las palabras. El lenguaje constituye una de las capacidades más complejas que el proceso evolutivo ha desarrollado en la especie humana, gracias al desarrollo y la precisión de sus mecanismos cerebrales. ¡Mira! ¡Un pájaro! El lenguaje hablado se basa en los sonidos emitidos por el sistema bucofonatorio, de forma que los sonidos se convierten en los vehículos de los conceptos. Cada palabra está formada por grupos de sonidos específicos que permiten identificarla como un conjunto sonoro único, bien diferenciado de las demás palabras. El conjunto de palabras, una vez que ha llegado a los oídos, es transformado en impulsos que son conducidos hasta las áreas de recepción auditiva. De allí, el impulso nervioso es enviado a las áreas de interpretación del lenguaje hablado. En estas áreas, los diferentes sonidos se interpretan como palabras, con lo que se activan los circuitos neuronales correspondientes al concepto que la palabra representa. Si este concepto suscita la necesidad o el deseo de una respuesta, el lóbulo frontal planifica y prepara la respuesta. El léxico no se recupera de forma aislada. Se asocia con otras características del concepto como forma, color, olor,
que también producen activaciones corticales. ¿Existe entonces algún integrador de todas estas activaciones? En el caso de la memoria episódica, este integrador sería la formación hipocampal, pero este interviene en menor medida en la memoria semántica. Por otro lado, el metaanálisis de Binder atribuye la mayor concentración de focos en tareas de procesamiento semántico al giro angular, de forma bilateral, que se encuentra entre la corteza temporal y occipital, una posición privilegiada para integrar la información visual, auditiva, espacial y somatosensorial. Se podría situar, por lo tanto, en la cima de una jerarquía de procesamiento subyacente a la recuperación de conceptos y su integración. Patterson atribuye este papel de integrador y coordinador al polo temporal, también de forma bilateral, basándose en que pacientes con demencia semántica que tienen lesiones bilaterales en esta zona padecen anomia. Estos pacientes tienen problemas a la hora de recuperar nombres de personas, animales o objetos. Además de esto, muestran hipofuncionalidad en el GTM. En cualquier caso, parece que el polo temporal interviene en el procesamiento de orden superior, ya que se activa en mayor medida ante frases que ante secuencias de palabras desconectadas semánticamente. Además de las áreas mencionadas, existen diversos estudios que muestran activación en el giro frontal inferior. En la parte anterior de ese giro parece llevarse un control arriba-abajo de la recuperación de conceptos, y en zonas medias y posteriores se observan activaciones relacionadas con la articulación y la planificación. Esto sugiere que cuando escuchamos o leemos una palabra, nuestro cerebro, en cierta medida, reproduce la planificación de movimientos que realizamos en su pronunciación. El lenguaje constituye un privilegio para el ser humano. Esta gran capacidad nos distingue de otras especies, aunque, como hemos visto, existen especies que poseen capacidad de comunicación. No debemos olvidar la importancia que tiene el lenguaje gestual en nuestro desarrollo como especie, pues constituye la base donde se ha sentado el lenguaje verbal. Durante este trabajo, hemos tratado de dar una amplia visión sobre el origen del lenguaje y su evolución.